aceleración y no en desaceleración. Y digo esto porque precisamente al hablar de guerra espiritual, quiero que seamos efectivos y certeros a la hora de golpear en el reino de las tinieblas. Lo primero que tengo que decirle es: hay espíritus opositores contra la iglesia, familias y naciones que se van a encargar de quebrantar o fragmentar el cuerpo de Cristo, o bien de afectar la obra de Dios, o bien de afectar todo lo que se llame Dios. Y habíamos hablado de espíritu de antagonismo y espíritu de anticristo, que hoy en día se está viendo en las iglesias, en las naciones y en las familias. Cuando hablamos de espíritu de anticristo, hablamos de todo lo que se opone a Jesucristo. Y que de hecho, dicho sea de paso, está preparando el camino para cuando el anticristo aparezca. El anticristo sencillamente será un hombre atractivo en el sentido a nivel de gobiernos, a nivel de estrategia, a nivel de política y demás, y será atractivo para unir naciones, pero el objetivo será poder hacer oposición a la obra de Dios, oposición a todo lo que se llame Dios. Entonces, iglesia, yo necesito que usted abra sus oídos espirituales y ojos espirituales para que se dé cuenta realmente cuál es el propósito de la iglesia. Diga: yo, como iglesia, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi asignación en la tierra? Preste atención, los jóvenes, adultos, ancianos, todos los que estamos acá, para que usted se conecte con lo que yo quiero dejarle en su corazón. Necesitamos entender la voluntad de Dios, y para entender la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. Para entender la voluntad de Dios y el propósito de Dios y la asignación de Dios, es importante leer la Biblia, conocer el corazón de Dios, conocer la mente de Dios. ¿Cómo? A través de la Biblia. Entendiendo esto, si un cristiano, un hombre, una mujer que dice haber conocido a Dios, no lee la Biblia, no ora, no se conecta con Dios y no hace las cosas del culto racional, sencillamente le está faltando algo, le está faltando ser efectivo en su vida espiritual. Ejemplo, sabemos que hay que congregarnos, ¿sí o no? La pregunta es: ¿por qué mucha gente le cuesta congregarse? Sabemos que hay que adorar a Dios, ¿sí o no? La pregunta es: ¿por qué mucha gente se le hace tan difícil entrar a la presencia de Dios? Sabemos que necesitamos andar en santidad, ¿sí o sí? ¿Y por qué a veces un creyente cae repetidas veces en los mismos vicios mundanos? Le hago estas comparaciones para que usted se dé cuenta que la vida cristiana no es simple y sencillamente venir a la iglesia cada domingo. Eso es parte. La vida cristiana va más allá de congregarse. La vida cristiana va más allá de decir amén y de decir aleluya. La vida cristiana consiste más que en ser verdaderamente el hombre y la mujer espiritual. Repita conmigo: un hombre y una mujer alineado o alineada a la voluntad de Dios. Hemos creído el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué significa? Estar alineado con sus diseños, con su propósito y con su pensamiento. Cuando yo aprendo a conocer la mente de Dios, aprendo a hablar lo que Dios quiere que hable. Cuando aprendo a hablar lo que Dios quiere que hable, empiezo a ejecutar lo que Dios quiere que ejecute. Es decir, la mente, las palabras y las acciones conectadas con la mente de Dios y la voluntad de Dios. Y usted luego me va a contar cómo será su vida. Es decir, un joven que no busca a Dios es un joven que es seducido por el mundo. Un joven que no se consagra a Dios es un joven que fácilmente es arrastrado por las corrientes filosóficas. Me estoy refiriendo al hecho en las escuelas, universidades, colegios y demás, donde empiezan a formar el pensamiento del joven, hombre o mujer. Pero creo yo que un joven arraigado a la voluntad de Dios es muy difícil que sea movido de una verdad irrefutable, que es la verdad de la palabra de Dios. Todo esto lo digo a manera de introducción, para hacer entenderle a usted que está en esta hora que necesitamos ser hijos de Dios fructíferos, creyentes fructíferos. No es posible que hay gente que entra a la iglesia y sale igual.
No es posible que hay gente que tenga tantos años en el Evangelio y no haya podido avanzar a otro plano espiritual. Entonces esto me lleva a decir que el escenario total de una iglesia no se mide por tanto lo que hace, sino por lo que es. ¿Me estoy dando a entender? Porque podemos hacer muchas cosas, pero no ser fructíferos. Pero más que hacer, hay que ser verdaderamente el hombre y la mujer espiritual que él anhela. Es decir, un hombre que esté alineado con los tiempos de Dios. Y como hemos venido hablando de espíritus opositores, usted tiene que abrir los ojos espirituales y darse cuenta que la vida de un creyente no puede ser pasiva, sino activa en el ámbito espiritual. Un cristiano pasivo es un cristiano arrastrado por corrientes filosóficas. Un cristiano pasivo es un cristiano que no pasa de nivel. Un cristiano activo es aquel que constantemente está avanzando en pos de lo supremo, en pos de lo eterno, en pos de las dimensiones espirituales. Y cuando hablo de dimensiones espirituales es ser mejor cada día. Y escucha algo importante: un cristiano que está alineado con la voluntad de Dios será fructífero en su vida diaria, en su vida natural, en lo que haga. Si el joven es un cristiano fructífero, será fructífero en las notas del colegio también. Si el papá, el esposo, es fructífero en su casa, será fructífero en su vida diaria. O mejor dicho, si es fructífero espiritualmente, será fructífero en su matrimonio y fructífero en su vida diaria. Si una mujer es fructífera espiritualmente hablando, será fructífera en el matrimonio, será fructífera en su manera diaria de vivir. Es decir, lo que hago, hermano, en el ámbito natural es porque espiritualmente he aprendido a ganar batallas. Alguien escúcheme esto que es importante. Si usted y yo entendemos que primero la batalla se gana espiritualmente, vamos a entender que en el ámbito natural estaremos avanzando. ¿Por qué? Porque primero lo espiritual y luego lo carnal o luego lo natural. Pero mucha gente esto parece que fuera al revés. Lo espiritual lo dejan de un lado cuando realmente es nuestra medicina, nuestra esencia, nuestro vínculo. Lo espiritual lo que nos nutre y nos hace fuertes. Por eso quiero exhortarle a que usted y yo seamos cristianos de avanzada y no en retroceso. Y para esto hemos venido hablando de espíritus opositores que han opacado el caminar de la iglesia y han opacado muchas veces la visión de la iglesia. Y al hablar de espíritu de anticristo, ese espíritu no se va a cansar de atacar la iglesia. ¿Cómo? Metiendo la mundanalidad. Si usted y yo entendemos que hay muchas iglesias que han perdido el norte, y cuando digo norte, han perdido el propósito, es porque más que una iglesia creen que la iglesia tiene que ser un club. Como decir una iglesia de moda, donde tenemos que hacer muchas cosas para que la gente venga. Y realmente lo externo no es lo que cambia a la gente, sino lo interno. Y es precisamente lo que quiero hacer énfasis. Ser hombres y mujeres que cambiemos a lo interno. Lo interno es lo que tiene que ser transformado para que lo externo sea también de bendición a otros. Hemos venido hablando que problemas de un cristiano que no es consagrado se da a conocer por su vida diaria. Por ejemplo, un cristiano que solo empieza a hablar cosas malas y a decir malas palabras, quiere decir que este cristiano se desconectó de la fuente espiritual y por lo tanto habla de lo que está lleno. Como no se llena de Dios, se llena de otras cosas y su boca y sus hechos dicen mucho acerca de lo que hay en el corazón. ¿Me estoy dando a entender? Un cristiano que no se congrega dice mucho acerca de su vida espiritual. Un cristiano que fácilmente deja las cosas de Dios dice mucho acerca de lo que hay en el corazón. Y con esto quiero decirle que ser cristiano es más que decir amén y aleluya y más que venir a la iglesia. Que es importante congregarse, pero más importante consagrarse. Entonces, iglesia, quiero hablarte en esta hora también de espíritus opositores. Vamos a continuar con esta serie. Y uno de ellos es conocido como el espíritu de Absalón, espíritu absalónico. Y para introducirte en esto, quiero decirle que las características que describen a este espíritu demoníaco son que este espíritu es un espíritu independiente que rehúsa someterse a las autoridades puestas por Dios. ¿Quién era Absalón en la Biblia? Era el hijo de David.
Pero este hombre se sublevó, se rebeló contra el padre en rebeldía porque quería usurpar el puesto que Dios le había dado a David su padre, y lo que terminó fue en tragedia. Este espíritu absalónico lo vemos en las iglesias trabajando, y quiero que agarre el hilo de lo que lo estoy diciendo. Vamos a ver. En el mundo, hablando en el globo terráqueo, hablando de todo el mundo, va a existir maldad por las diferentes cosas que hagan las personas. En el mundo existen iglesias, y la iglesia de Cristo, usted y yo hemos sido puestos con un propósito. ¿Para qué? Para hacer valer el reino de Dios y para desbaratar las obras de las tinieblas. El problema es que la iglesia no está siendo efectiva en la guerra espiritual, porque vemos que la iglesia en sí misma se está matando. Cristianos peleando con cristianos, y decíamos el domingo pasado, cristianos peleando en el Facebook, lanzando ofensas y un montón de basura. Eso no sirve. Esa no es la guerra que Dios quiere que hagamos. La verdadera guerra es contra las tinieblas, desbaratando argumentos, desbaratando espíritus opositores que afectan la iglesia y que afectan sobre todo a gente carnal que no vive en el espíritu. Entonces quiero ponerlo en el contexto. En el mundo hay maldad, y la iglesia ha sido puesta para traer la gloria de Dios, salvación, sanidad, restauración. El problema es cuando la iglesia no sabe para dónde va y empieza entre el mismo pueblo a matarse entre ellos. Cuando hablo de iglesia, hablo en sentido universal. La iglesia en Costa Rica, la iglesia en Centroamérica, la iglesia en Latinoamérica, en muchos lugares. Y nos encontramos viendo a una iglesia que entretiene, pero que no sostiene realmente el alma y el corazón de una persona. Nos encontramos a iglesias que, lejos de hacer la voluntad de Dios, lo que montan es un show, lo que montan son cosas ficticias para sostener la iglesia. Pero creo yo que Dios nos está llamando realmente a los tiempos apostólicos, donde tengamos un carácter apostólico espiritual, un carácter firme, inamovible, que verdaderamente haga guerra contra los espíritus opositores, y entre el cuerpo de Cristo aprendamos a amarnos, aprendamos a bendecirnos, aprendamos a unirnos, aprendamos a ser leales unos con otros, y el cuerpo de Cristo unido no podrá ser derrotado fácilmente. Entonces, lo que yo quiero enfatizarle a usted: si usted dice ser hijo de Dios, creyente de Dios, no puede ser un cristiano pasivo. No puede ser un cristiano confundido. No puede ser un cristiano que no sabe para dónde va y no sabe realmente lo que tiene o lo que puede hacer. Necesitamos ser efectivos. Y al ser efectivos, quiero referirme al hecho de que el enemigo muchas veces se está burlando de la iglesia, trayendo confusión en la iglesia, trayendo división en la iglesia. Es hora de que un pueblo se levante y diga: vamos nosotros realmente a sanar el cuerpo de Cristo, vamos a quebrantar espíritus opositores y vamos a promover en la iglesia, universalmente hablando, la unidad, la hermandad. Amén, mis hermanos. Y eso es a lo que yo quiero llevarlo a usted, a una conciencia espiritual de que la vida cristiana no se trata, hermano, de solamente congregarse, sino consagrarse. A ver, este es un ejemplo que le acabo de poner, y yo necesito que usted preste atención, porque precisamente la iglesia ha sido confundida por medio de las tinieblas, creyendo que van bien, pero realmente a veces entre ellos mismos están haciendo la guerra. Diga conmigo: esa no es la guerra. La verdadera guerra es contra espíritus opositores. Ejemplo: cuando en un hogar hay mucho problema a nivel matrimonial, el esposo se pelea con la esposa le devuelve las palabras, se faltan el respeto, no hay amor, hay machismo, hay un montón de cosas, los hijos no se sujetan. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sabe qué está pasando? Que en el ámbito espiritual el enemigo está trayendo confusión, y se requiere de un hombre y una mujer que se levanten en el espíritu a quebrantar ese espíritu opositor que está trayendo división en ese matrimonio. Quebrantar en el nombre de Jesús y desbaratar las obras de las tinieblas, y luego hacer ajustes en el matrimonio. ¿Qué sucede cuando en tu trabajo suceden cosas anormales?
Tú dices, yo estaba bien, pero hay problemas, alguien me está haciendo la vida imposible. En el ámbito espiritual está sucediendo algo. Y usted necesita abrir los ojos para combatir los espíritus opositores. Y usted ata al hombre fuerte, que el hombre fuerte es el mismo enemigo. O bien, el hombre fuerte pueden ser gobiernos, hombres de maldad que el enemigo en alguna manera les ha levantado a través de sus maldades, y hay hombres fuertes en diferentes lugares. Entonces, el cristiano lo que tiene que saber es que no pelea con carne y sangre, sino contra espíritus opositores, y al declarar la guerra en el espíritu, en el ámbito natural todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos golpeado certeramente las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en una iglesia donde un cristiano critica al otro cristiano? ¿Qué pasa en una iglesia donde ministerios compiten con otros ministerios? ¿Qué pasa en una iglesia donde un cristiano se va resentido para otra iglesia, el de la otra iglesia se va y andamos brincando de un lado para otro, y el enemigo lo que está haciendo es burlándose? ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido realmente que la iglesia está puesta con un propósito de traer unidad, hermandad y establecimiento del reino de Dios, y no confusión. Ahora sí me doy a entender a qué me estoy refiriendo con espíritus opositores. Cuando algo anormal pasa, usted necesita saber, en el ámbito espiritual necesito orar. Y si usted en el ámbito espiritual es efectivo, en el ámbito natural las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque usted ha golpeado certeramente a las obras de maldad. Entonces, a eso me estoy refiriendo yo con espíritus opositores. El espíritu absalónico es un espíritu independiente. Tristemente tengo que decirle que hay gente que no logra establecerse en un cuerpo y sujetarse a una autoridad. El espíritu absalónico es aquel que empieza a robarse el corazón de las personas y quiere confundirlos para atraerlos a sí mismo. Eso es un espíritu no de Dios, es un espíritu absalónico. Sucedió en Absalón, se sublevó contra David su padre y terminó en tragedia. ¿Qué quiero enseñarle yo a usted a través de estas enseñanzas? No solo hoy, sino los domingos pasados. Que como padre espiritual quiero que guarde el corazón y no se deje seducir por obras de maldad, sino que aprenda a ser efectivo en la guerra espiritual. Y aprenda también usted a estar sometido a una autoridad. Cristiano sometido a una autoridad es un cristiano efectivo. Cristiano que se subleva a la autoridad es un cristiano que fácilmente puede caer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una cobertura. Y yo quiero repetirle esto que hace mucho tiempo dije. La cobertura no es imposición. La cobertura es protección. Usted como padre de familia corrige a sus hijos. Y a veces los hijos se enojan, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué los corrige? Porque usted los ama y quiere darles cobertura. Si a uno como pastor no le importara el lugar donde está y no me importaba la iglesia, me daría igual. Pero realmente usted que está sentado ahí, sí me importa, sí me interesa y quiero protegerlo a usted de que el enemigo ensucie su corazón. Y no solamente ensucie, sino que no guarde su corazón y sea un cuerpo sin cabeza. ¿Qué es un cuerpo sin cabeza? Un cuerpo que no tiene una autoridad a quien rendirle cuentas. Es más, hermanos, dígame algo. ¿Qué pasaría si en Costa Rica no hubiesen leyes? ¿Qué pasaría si en Costa Rica no tendríamos una constitución que nos ayude en nuestros derechos? Sería un desastre, sería un caos. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir una ley para que regule a toda la humanidad, al país entero. Y esa ley tiene que respetarse. De hecho, la Biblia dice que hay que estar sujetos a las leyes civiles, sí o sí. Si usted va en su carro y un tráfico lo detiene, usted tiene que detenerse porque es una ley, hay que sujetarse. Si usted va también en la carretera, ya sea caminando o en carro o en bus, y un policía municipal o cualquier autoridad lo detiene para solicitarle algo, usted tiene que sujetarse porque es parte del orden público.
Es parte de lo que usted como costarricense tiene que hacer, sujetarse a la ley civil, pero también sujetarse a la ley espiritual, porque es ahí donde el enemigo nos ha restado libertad. Entonces, este espíritu absalónico, abra sus oídos, es independiente, no le gusta someterse a la autoridad, se revela a la autoridad puesta por Dios, es decir, contra líderes, pastores, y buscan camufladamente quebrantar la autoridad y la cobertura que Dios ha dado a la iglesia. ¿A través de qué? A través de los pastores. Este espíritu de Absalón pretende usurpar la autoridad de la iglesia, motivando a otros a unirse en rebelión con él, para pretender reemplazar al que Dios ha llamado para pastorear el rebaño. Segunda de Samuel 15:6. Luego de leer estos versículos, lo voy a poner más en el contexto, porque yo quiero que usted se aprenda estos principios. Dice segunda de Samuel 15 y versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de Israel. Ahí mismo, segunda de Samuel, leamos el capítulo 15. Estamos en segunda de Samuel, leamos el 15, pero el versículo 13. Hablando acerca de este espíritu absalónico. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Preste atención a esto. ¿Qué sucede cuando un cristiano es seducido por el mundo? ¿Qué sucede cuando un cristiano empieza a escuchar la voz del mundo? Empieza a coquetear con el pecado. Ya no se consagra a Dios. Lo primero que hace es dejar de orar, de leer la Biblia, ya no se congrega. Y ese cristiano que empieza a darle el corazón a las cosas del mundo, ¿qué sucedió? El espíritu del mundo, la maldad, robó el corazón de esta persona para llevarlo a las cosas carnales, al pecado. ¿Qué sucede cuando un cristiano empieza a enamorarse del Señor? Empieza a amar al Señor, empieza a consagrarse al Señor, empieza a conocer sus pensamientos, empieza a conocer sus diseños, empieza a conocer sus propósitos a través de la Biblia. Es un corazón que estará arraigado a la voluntad de Dios, y es muy difícil que ese corazón enamorado de Dios sea seducido por el espíritu del mundo. Así de fácil. Entonces, así de fácil sucede cuando un cristiano no es efectivo en la vida cristiana y empieza a ser seducido por espíritus opositores. Ojo, el enemigo ataca naciones, iglesias y familias. En familias desintegradas, quien ganó fue las obras de las tinieblas. En iglesias desintegradas, quien ganó fue las obras de las tinieblas. Los gobiernos, no nos asustemos ni nos asombremos, que hasta el mismo gobierno de Costa Rica empiece a de alguna manera promover leyes que estarán en contra de Dios, que estarán en contra de la palabra y que estarán en contra de lo que usted y yo creemos. ¿Qué tenemos que hacer contra eso? No luchar contra hombres, sino luchar contra los espíritus opositores que se han posesionado sobre Costa Rica para traer leyes anti Dios. Y hay que quebrantar y orar y destruir las obras de maldad. Y hay que orar por los gobiernos, que Dios traiga misericordia, sabiduría, y orar por aquellos hombres y mujeres que están en el parlamento y son hijos de Dios, para que Dios les dé sabiduría, porque estar en ese lugar no es fácil. Usted dice una palabra y empiezan los ataques y empiezan las guerras, y eso precisamente es lo que tenemos que entender. La iglesia de Cristo ha sido puesta en la tierra, usted y yo, para hacer guerra en el espíritu a favor de la familia, a favor de la iglesia, a favor de Costa Rica, a favor de estas 7 provincias, a favor de Centroamérica. Hay que orar. Esa es la guerra que Dios quiere que hagamos. Y es por eso que le insisto, no contamine su corazón, porque al contaminar su corazón con este tipo de espíritus que el enemigo quiere infiltrar en la iglesia, es para distraer la iglesia y que la iglesia se mantenga en un círculo vicioso cuando realmente hay mucho que hacer en el mundo. ¿Me está comprendiendo? Cuando hablamos de este espíritu opositor, y usted lo pueda determinar,
en su casa, en la iglesia, usted se levante en el Espíritu y quebrante ese espíritu en el nombre de Jesús y proclame el reino de Dios en su casa, lo proclame en la iglesia, lo proclame en su vida, porque el cristiano tiene que ser efectivo en la guerra espiritual. De lo contrario, el acusador de los hermanos, que se llama Satanás, podrá ir a acusarnos delante de Dios, como lo hiciera con Job. ¿Se imaginan ustedes? Mira a Dios, ese cristiano que llega los domingos al Centro Cristiano Eterno Alabanza o a la iglesia, los que me están viendo o escuchando por Facebook, la iglesia donde usted vaya, canta, predica, es pastor, es líder, es ministro de artes, es ministro, diácono, anciano, cualquier ministerio. Míralo, en la iglesia se ve muy bonito, pero en la calle da un mal testimonio. Y el acusador de los hermanos así puede llegar a acusarnos delante de Dios. Y cuando eso pasó con Job, Dios permitió, pues no toque su alma, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo interesante es que cuando Job le tocaron las cosas materiales, dice la Biblia, que no atribuyó pecado delante de Dios. Fue un hombre íntegro. Fue un hombre que no se dejó seducir por la maldad, por la debilidad, por los problemas, angustias, temores. Y usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos que dejarnos seducir por las obras de maldad, sino guardar el corazón, guardar la mente, guardar nuestra vida para Dios. ¿Para qué? Para honrarle en nuestra manera de vivir, pero también ser efectivos a la hora de hacer guerra en el Espíritu. La Biblia dice que tenemos que presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Voy a hacer un paréntesis para seguir. Pregunta: ¿a qué le huele usted a la gente? Pregunta: ¿a qué huele su Facebook? Pregunta: ¿a qué huele su Twitter, su Instagram y todas las redes sociales? ¿A qué huele? ¿A Cristo? ¿O huele a maldad? ¿Sí me estoy dando a entender aún más? Yo no puedo concebir ningún miembro de esta casa que se declare un adorador y verlo yo en el Facebook poniendo cosas que nada que ver. Soy el primero que le digo: ¿qué acaba de poner usted? Si usted con su Facebook tiene que reflejar a Cristo. ¿Se imagina mi persona? Yo como hijo de Dios o como pastor, que usted me vea en el Facebook lanzando palabras de maldición, lanzando pedradas. Eso no se vería bien, porque a mí Dios no me ha llamado a eso, me ha llamado a bendecir. Pero eso sí, al enemigo y las obras de maldad le voy a dar con todo en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que yo quiero que usted haga? Que sus redes sociales no se conviertan en críticas, en palabrerías, sino en un testimonio del Cristo que usted predica. Que usted pueda compartir palabra, que usted pueda compartir estas enseñanzas y extender el reino de los cielos. Digo esto con mucho respeto, pero cuando yo a veces veo que de la cabeza de Costa Rica, hablando del gobierno, vienen a promover lo que son el ámbito artístico a través de las películas, y que el mismo gobierno promueva, pero cuyas películas, el contenido es un contenido que nosotros no apoyamos, porque es un contenido que está fuera de un orden que establece la Biblia, como lo es la familia. Cuando vemos ese tipo de cosas que hasta el mismo gobierno promueve, ¿por qué un cristiano no promueve la luz de Jesús entonces? Y deje de perder el tiempo en cosas que no te edifican. ¿Me doy a entender, iglesia? Gente pierde el tiempo en discusiones huecas, baratas, y espíritus opositores están atacando Costa Rica. Es hora de que la iglesia se levante y a través del Facebook diga: Cristo es la solución. Cristo es la solución de Costa Rica. Hermanos, ¿se van a burlar de usted? Sí, se van a burlar. No es de extrañarnos que haya persecución, no es de extrañarnos.
Pero mientras estemos en la tierra, seremos luz, aunque la gente quiera apagarnos. Seremos sal, aunque muchos quieran escupirnos. Seremos portadores de su gloria. Habrá oposición, pero a usted y a mí Dios nos ha puesto para establecer el reino de Dios, para predicar a Cristo y hacer valer las obras de Dios, hacer valer el reino de Dios. A mí y a usted Dios nos ha puesto para que su reino se establezca, trayendo paz, restauración y sanidad, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad. Y la iglesia, que ha sido lavada con la sangre de Cristo, y nos hemos sido constituidos hijos de Dios, coherederos con Cristo, hemos sido puestos en esta tierra para traer su gloria, porque hemos sido llenos de sus virtudes, hemos sido llenos de Cristo, y hay que proclamar a Cristo. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo de lo que se vive en el cielo. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo de obediencia, de lealtad, de sumisión a Dios y a una iglesia, cuya iglesia tiene que estar compenetrada con las cosas de Dios. Una iglesia no es para entretener, una iglesia es para formar. Pero hay veces la gente anda escogiendo iglesias donde no me digan lo que no quiero escuchar. Pero en esta iglesia yo no te voy a decir lo que quieres escuchar, yo te voy a decir lo que dice la Biblia que hay que escuchar. Y la santidad es una de esas cosas que siempre predicaremos acá. ¿Sabe por qué? Porque la santidad es un arma importantísima en la vida del cristiano. Un cristiano que anda en santidad y promueva la justicia será un creyente que anda dejando la buena semilla en todo lugar. Y no va a promover nada que se oponga a Dios, sino que seremos ejemplo, luz que alumbre en escuelas, colegios, universidades y trabajos. Sea usted, hermano, y que sea yo también, que seamos todos portadores de esa gloria que Dios quiere que portemos todos los días. Una gloria de testimonio. Por eso te pregunto, ¿a qué olió tu Facebook en esta semana? ¿A quejas? ¿A críticas? ¿Ah? Es más, ¿a qué le huele la gente a usted? Me huele bien, ese es un buen cristiano. Ese cristiano sí es de a de veras, dijo aquel. Pero lastimosamente cuando dicen, no hombre, para ser como ese, no voy a la iglesia. Y el enemigo nos está ganando la guerra por otro lado. Pues en esta hora quiero decirle que estamos en contra de espíritus opositores, y hay uno que yo quiero que hablarte en esta hora para seguir con lo otro y que oremos, porque estamos domingo enseñando sobre esto. Es el espíritu de estupor y de letargo. Escuche bien, vamos a leer primeramente Romanos capítulo 11, versículo 8, espíritu de estupor y de letargo. Primero leamos Romanos capítulo 11, versículo 8, para ponerlo en el contexto y explicarle qué es lo que sucede hoy en día en el cuerpo de Cristo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así, como está escrito, Dios le dio espíritu de ¿qué? Estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Para ponerlo en el contexto, esta palabra ha sido dada a Israel, literalmente hablando. Le fue dada a Israel, y por su desobediencia Dios permitió que cayera estupor en ellos. Como no obedecieron, de hecho, en Israel hay judíos que están esperando al Mesías, porque tienen como una venda. Hay judíos que se convierten al cristianismo, judíos mesiánicos, y se les ha quitado la venda. Otros están esperando al Mesías. Y es precisamente ese estupor que cayó sobre ellos. ¿A causa de qué? De una desobediencia. ¿Qué sucede en el ámbito espiritual en usted y en mí? Lo mismo cuando no obedecemos. Alguien que no obedece, alguien que no está sujeto a la voluntad de Dios o a una iglesia para hacer la voluntad de Dios, y anda de un lugar para otro y anda como llanero solitario. Mire, hermano, cuide su corazón de personas que no te dejan nada. Voy a decir algo que dijo Gigi Ávila hace mucho tiempo. Si usted escuchó a Gigi Ávila, lo dijo él, no lo dije yo. Dicen que a Gigi Ávila lo andaban criticando porque le decía a la gente que se fueran de las iglesias frías. Y dijo Gigi Ávila, bueno, yo no digo eso, yo digo que salgan corriendo de ahí, dice.
Las iglesias frías es donde no se predica el evangelio puro. Solo entretenemos a la gente. No, esto es formación para usted y para mí. Y yo también le digo algo, añadiendo algo a lo que decía Gigi Ávila. Salga corriendo de las personas tóxicas, espiritualmente hablando. Gracias por los amén. Si usted no dijo amén porque tiene miedo, pues hable con Dios. Pero hay gente tóxica, espiritualmente hablando. Y yo lo denuncio aquí en los cuatro vientos. De la gente tóxica, espiritualmente hablando, ni siquiera tener un vínculo, porque tienen una semilla y esa semilla se puede extender, recordando que el trigo y la cizaña crecen juntos. Si tú llegas donde una persona que solo te habla mal de otras y solo lo mismo, con permiso, no tengo arte ni parte acá. Pero si llego donde una persona que lo que hace es bendecirme, edificarme y elevar mi naturaleza espiritual, pues yo la voy a buscar. Dime con quién andas. El que con lobos anda, el que con carnales y tóxicos anda, algo se le va a pegar, tenga cuidado. Este mensaje es para los hijos, hermana. Dígame una cosa, vamos a decir nombres, hermana Shirley. Usted le da un consejo a sus hijas. Ese consejo es diferente al consejo que le dan otras hermanas, porque es en el círculo de su familia. El consejo que Carla le da a sus hijos es diferente al que le pueda dar Stephanie a los suyos. ¿Por qué le digo esto? Porque es para sus hijos. Usted no puede dar consejo a otros hijos que son de otra gente, porque son de otros. Usted tiene que velar por los suyos, porque todo comienza en casa. Entonces, ¿por qué le hablo estas cosas? Porque yo quiero velar por mis hijos. Este mensaje no es para el que no vino, este es para usted que está ahí sentado. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero que usted, espiritualmente hablando, vea bien realmente, no ser seducidos por semillas que el Padre no plantó. Seamos promotores de buenas nuevas, seamos promotores de la hermandad y la unidad, y no de la división. Ya mucho hay en el mundo para que la iglesia siga en lo mismo. El espíritu de estupor, según el diccionario, significa la disminución de la actividad intelectual, acompañado de cierto aire de indiferencia. Esta indiferencia o insensibilidad trae a los cristianos torpeza y desánimo que les impide crecer en Cristo y los estanca en un estado inerte que los ciega a la visión de Dios. Es algo similar a entrar en un profundo sueño, el cual los pone a dormir espiritualmente, que impide que les sirvan a Dios. Y este espíritu de estupor o de letargo ataca principalmente a aquellos que no se han activado en el ministerio y que por regla general conocen los caminos del Señor por muchos años, y entra en ellos una tibieza espiritual, como lo que pasó en la iglesia de la Odisea. Leamos Apocalipsis 3:16. La iglesia de la Odisea fue dada una exhortación donde le decía: por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, le dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque Dios no va con el carnal, Dios no va con el tibio espiritual, pero Dios se compadece y respalda y empodera a aquellos que son diligentes y activos en el espíritu, que están creciendo espiritualmente, que no solamente se congregan, sino se consagran, que no solamente leen la Biblia, sino la ponen en práctica, que no solamente adoran a Dios, sino que conocen al Dios que adoran. El letargo espiritual pasa cuando la iglesia de Cristo empieza a adormecerse, empieza a ser seducido por otras cosas, y hay que rechazar y reprender el espíritu de estupor. Usted no puede ser el mismo que fue el año pasado, necesita cambio, avance, avance, avance. Hay gente que tiene 10 años en el evangelio, 15, 20 años y no pasan de nivel. ¿Por qué? Porque tienen un letargo espiritual, se han conformado, se han acomodado, y es hora de romper con la tradición, de romper con el conformismo y ser un cristiano activo. Hablo a los jóvenes en esta hora.
Jóvenes de Dios, escúcheme bien, quiero que ustedes tengan un espíritu diferente en su colegio, en su universidad, que sean alguien diferente, alguien que la gente ve y diga, esta gente huele diferente, esta gente se percibe a Cristo, estos no son cristianos cualquiera. No, recuerde algo, el espíritu apostólico tiene que volver a la iglesia de hoy en día. Cuando hablo de espíritu apostólico estoy refiriéndome el que operó en Pablo, el que operó en Pedro, el que operó en los apóstoles, que dice la Biblia que venían los enfermos donde Pedro, aleluya, y la gente solamente quería acercarse a la sombra de Pedro para ver si algo sucedía, si ellas fueran sanados. ¿Saben por qué? Porque la gente no veía en ellos entretenimiento o pérdida de tiempo, sino que veían en ellos algo diferente. Veían en Pedro, veían en Juan, veían en los apóstoles paz, restauración, poder, gloria de Dios. Y es precisamente lo que yo quiero decirte en esta hora. Es hora de reprender y quebrantar el letargo espiritual y pedirle a Dios, actívame, actívame. Usted no puede ser pasivo, hermano, ya eso pasó de moda. Si usted es pasivo, el enemigo se puede aprovechar de su matrimonio. Si usted es pasivo, el enemigo se aprovecha de su ministerio. Si usted es pasivo, el enemigo puede seducirte y apartarte de la sincera fidelidad a Cristo. Y es por eso, mi hermano, que yo quiero decirte en esta hora, según el libro de Marcos, capítulo 16, 17 y 18. Leamos Marcos 16, 17 y 18. Y aquí vamos a concluir. Vamos a terminar con esto, pero para orar. Yo quiero orar con usted en esta hora. Marcos 16, el versículo 17 y 18. Dice así: y estas señales seguirán a ¿quiénes? A los que creen, los que son diligentes, obedientes, que creen en la Biblia, pero que la ponen en práctica. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Hablarán qué? Diga fuerte, ¿hablarán? No le dé temor a adorar a Dios en nuevas lenguas, porque ya mucha la gente se ha burlado de esto en las redes sociales. ¿Y sabe qué? Mientras más se burlen, aleluya, te adoro, seguiré adorando más a mi Señor. No se extrañe si el libro de Hechos dice que cuando estaban los 120 en el aposento alto, decían, mira, están locos, están llenos de mosto, están borrachos, los criticaban y seguían adorando, aleluya, y cayó el fuego del Espíritu. Eso es lo que la iglesia necesita, fuego del Espíritu. Amada iglesia, ¿tomarán en las manos qué? Serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? No tenga temor, hermano, si usted se le presenta la oportunidad, orar por un enfermo. Donde quiera que esté. Ay, ¿cómo? Estoy en el colegio. Ore si se da la oportunidad. En la universidad, en el trabajo. Si se da la oportunidad, usted ore. Si se da la oportunidad, que no sean horas laborales. Me estoy refiriendo a un tiempo de almuerzo que te digan, ¿puede orar por mí? Claro, aproveche esa oportunidad. Mire, estas cosas que acabamos de leer sucedieron en el Antiguo Testamento. Perdón, en el Antiguo Testamento no. Sucedieron en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva, quiero decir. Aclaro, esto sucedió en la iglesia primitiva. Sucedió en el tiempo de los apóstoles. Ahí, estando los apóstoles reunidos, sucedieron estas cosas. Rápidamente la voy a decir. Hablaban lenguas en el Espíritu, sí. Adoraban a Dios en el Espíritu. Iglesia, adore no solamente en la iglesia, adore en su casa. Promueva un ambiente, un altar de adoración en su casa. Adore, 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 porque usted se va a parecer a aquello que adora. Los apóstoles oraban por los enfermos y eran sanados. También sucedió lo de la serpiente. ¿Recuerdan con Pablo? Lo mordió una serpiente y no le pasó nada. Ahí se comprueba. Tomarán en la mano serpientes. En ese momento fue que lo mordió una serpiente, pero Dios lo libró. Y podemos ver una serie de manifestaciones que siguen vivas hasta la fecha de hoy, pero que la iglesia necesita ejercerlas, predicar y hacer valer el reino de Dios. Hermanos, la falta de señales indican a veces que hay un problema en el corazón de la iglesia. Si estas señales fueron dadas a los apóstoles y Jesucristo dijo, en mi nombre lo harán y harán cosas mayores, pues yo lo creo. Pero ¿cuándo es efectivo? Cuando usted y yo estamos alineados con la voluntad de Dios. Y alineado significa vivir en justicia, vivir en santidad, apartarse de lo malo y escuchar solamente la voz de Dios. Pero eso sí, hay que estar activos, quebrantando espíritus de opositores, letargo espiritual, tibieza espiritual. ¡Fuera!
Y eso en esta hora quiero que oremos. Y antes de orar, escúcheme bien esta indicación. Vamos a orar en primer lugar, quebrantando ese espíritu opositor. Pero yo quiero que ore, hermano. Perdóneme la expresión, no quiero que me venga a repetir palabras. Porque usted repite palabras o hace como algo que no se siente, usted se engaña. La segunda parte es lo que dije en el primer culto, es: ¿cuántos quieren un desafío en esta hora? Hablo con todos los hombres que están acá, hombres. El desafío es el siguiente, y a ver si usted lo toma o lo deja. Demuéstrame que es un hombre espiritualmente hablando, fuerte. Quinto mes del año, estamos mayo, ya casi estamos junio, casi estamos a mitad de año. Cuando termine este año, el desafío es, hombres que estamos acá, seamos diferentes en un nivel mayor de autoridad. ¿Acepta el desafío o le da miedo tomar responsabilidad? Yo sí quiero comprometerme cuando termine el año, ser más efectivo espiritualmente hablando. Las mujeres, al finalizar el año, el desafío es que ustedes sean unas mujeres con un espíritu diferente, un espíritu osado en Dios. Aquel espíritu que operó en Débora, que no tuvo temor, que fue valiente, que se levantó y Dios trajo una victoria por medio de esta mujer. El desafío es, ¿acepta este desafío de ser una mujer con un nivel mayor de autoridad al finalizar el año? Ahora bien, la palabra que usted ha escuchado va a ser probada a través de espíritus opositores. No los escuche, combátalos, repréndalos. Pero cuando termine este año, nos vamos a ver las caras. El 31 de diciembre, si el Señor no ha venido, vamos a seguir peleando la buena batalla. ¿Qué significa eso? Levantarse, quebrantar espíritus opositores, letargo espiritual, fuera. Estupor, fuera. Tibieza, fuera. Conformismo, fuera. Antagonismo, fuera. Tradicionalismo, fuera. Fuera. No va conmigo. Hay que ser activo en el espíritu. Entonces, hermano, yo quiero que nos pongamos en pie y oremos. Oremos es declarar palabra. Orar es declarar palabra. Así que, hermano, levante sus manos. Y antes de todo quiero que usted diga conmigo, diga: Padre, en el nombre de Jesús. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre. Cubro con tu sangre mi vida, mi familia, la iglesia, Costa Rica. Diga: cubrimos con la sangre de Cristo nuestra vida. Diga: en el nombre de Jesús. Diga: me cubro con la sangre de Cristo a los míos en el nombre de Jesús. Padre, yo cubro la iglesia con la sangre de Cristo, porque vamos a hacer guerra en el espíritu. Cubra este pueblo con tu sangre. Es un pueblo que te ama, es un pueblo fiel, es un pueblo que está puesto en esta tierra con un propósito. Aleluya. Ahora mismo, hermano, levante su voz, levante sus manos. Vamos a quebrantar el conformismo, vamos a reprender el antagonismo, vamos a reprender el letargo espiritual, el estupor. Y ahora mismo comience a hacerlo. Vamos, levante su voz, diga: Padre, en el nombre de Jesús yo vengo orando, quebranto el espíritu de estupor, quebranto el espíritu positivo.